Operaciones por la Universidad de la SUAY. Cursó su maestría en Dirección y Organización Industrial en la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Ha trabajado los últimos 6 años en la gestión del patrimonio, ocupando importantes cargos. Fue el agregado cultural del Ecuador ante la República de Colombia, donde contribuyó a la difusión de nuestra cultura. También se desempeñó como gerente del Plan de Recuperación del Patrimonio Cultural. Ese plan ha sido uno de los más grandes proyectos de recuperación de nuestro patrimonio a nivel nacional. Fue durante casi 3 años director zonal del INPC, desde donde promovió varios proyectos de rescate del patrimonio inmaterial. Hoy ocupa el cargo de subsecretario de Patrimonio Cultural, donde promueve la recuperación del patrimonio mediante la vinculación con la comunidad. Le damos la cordial bienvenida al ingeniero Patricio Zamora. A continuación, el breve detalle del especialista de gestión de patrimonio cultural de AME, la licenciada Erika Ullauri. Es licenciada en Administración y Conservación del Patrimonio por la Universidad de la SUAY, máster en Valoración, Gestión y Conservación del Patrimonio por la Universidad de Vigo, en España. Ha trabajado en el sector patrimonial por 15 años en varios proyectos de inventario y catalogación para la INPC y Universidad de Cuenca. Ha sido parte de proyectos de restauración de bienes inmuebles y muebles patrimoniales, como la restauración del inmueble patrimonial Casa de los Murales de la ciudad de Cuenca. Ha trabajado en el ilustre municipio de Cuenca en la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales en el Departamento de Proyectos como técnico de bienes muebles. Este pues es el detalle de las más importantes intervenciones dentro de su trayectoria profesional de nuestro invitado especial por parte del Ministerio de Cultura y Patrimonio y de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, a quienes les damos la cordial bienvenida el día de hoy. Tengan todos ustedes muy buen día. Estimada Erika, por favor. Muy buenas tardes a todos los compañeros. Muchísimas gracias por su atención. Empezamos. Muchas gracias. Bueno, hoy trataremos un poco sobre el tema de la pandemia y cómo afecta al tema del patrimonio cultural. También daremos algunas sugerencias y acciones para que se pongan en práctica por parte de los GAT municipales. Si bien es cierto, no debemos olvidarnos que el Ecuador, desde el punto de vista del patrimonio cultural, es un país muy privilegiado por su riqueza y diversidad. Así vemos que todas nuestras provincias y cantones cuentan con patrimonio, ya sea de tipo material o inmaterial, únicos en el país y en el mundo. Y ante estas situaciones, como la actual crisis sanitaria que vive el país y el mundo, la apropiación social del patrimonio juega un papel relevante con un potencial muy importante como herramienta de cohesión social. No nos olvidemos también que el patrimonio es un bien no renovable, por tanto, cada acción que pueda afectar a su estado de conservación debe ser debidamente conocida, valorada y documentada. Sigamos, por favor. Bien, ahora haremos algunas consideraciones en torno a esta emergencia sanitaria y el patrimonio cultural. Si bien es cierto, una emergencia como esta, en donde lo primordial es la protección de las personas y de la sociedad en su conjunto, también es muy importante considerar el importante papel que el patrimonio cultural representa para una sociedad. En ese sentido, ya se han manifestado algunos organismos internacionales como la UNESCO, el ICOM, el ICROM, recordándonos la importancia social, económica y el valor identitario que el patrimonio representa para la sociedad. En vista también de las medidas establecidas por el confinamiento, se ha creado también la imposibilidad de visitas públicas, por lo tanto, un distanciamiento entre la población y su patrimonio. Hemos visto iniciativas muy importantes desde el Ministerio de Cultura, del INPC, fomentando desde sus plataformas el ingreso a la información, ya sea de tipo cultural o patrimonial, para fortalecer este lazo de sociedad y patrimonio.
También hemos visto varios sectores afectados y en el área de la cultura y patrimonio también. Así tenemos sectores afectados como los repositorios de memoria social, bibliotecas, archivos, museos, centros culturales, el tema del sector artesanal también muy afectado, el turismo patrimonial, eventos culturales, fiestas religiosas suspendidas y que en realidad todavía presentan un futuro y un horizonte bastante incierto. Hemos visto además también campañas, iniciativas por parte de gobiernos provinciales y gobiernos locales para realizar fumigaciones en sus espacios públicos. Se debe considerar también los efectos que producen estos, ya sea en las personas, en el medio ambiente y sobre todo lo que estamos tratando ahora, los bienes culturales. Muchos GAT municipales también tienen a su cargo repositorios de memoria social, como dijimos, museos, bibliotecas, archivos. Este tipo de bienes normalmente necesitan tratamientos de conservación preventiva que se realiza cada cierto tiempo. Hay que tener en cuenta que han permanecido varios días cerrados. Habrá que considerar el estado de cada uno de nuestros cantones para ver la posibilidad de que se puedan realizar estos trabajos y que esos técnicos, sobre todo, tengan y cuenten con todas las protecciones necesarias para que ellos puedan revisar el estado de sus bienes, el estado de sus instalaciones y de sus edificaciones también. Una consideración muy importante hay que hacer al tema económico. Sabemos que cuando existe este tipo de emergencias, este tipo de problemas, el primer sitio donde se recorta el presupuesto siempre es el área de cultura, el área de patrimonio. En ese sentido, los GAT municipales tendrán que priorizar sus gastos, sus inversiones y determinar qué proyectos son los emergentes para que puedan llevarse y continuar a cabo. Seguimos, por favor. No debemos olvidarnos que toda acción, toda propuesta que tengamos deben estar contemplados dentro de la ley. En este caso, recordemos los instrumentos legales que conforman al patrimonio cultural, que son la Constitución de la República del año 2008, el Código Orgánico Organizacional Territorial, Autonomía y Descentralización, el Código Orgánico Integral Penal, la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, Ley Orgánica de Cultura y su reglamento, el Plan Nacional de Desarrollo y las resoluciones 0004 del Consejo Nacional de Competencias del año 2015 y resolución 006 del Consejo Nacional de Competencias por el año 2017. Seguimos, por favor. Tenemos que tener en cuenta que todo GAT municipal debe contar con un adecuado modelo de gestión de acuerdo a las atribuciones que la ley les otorga. En este caso, la rectoría local y la aplicación de la política pública emitida por el ente rector, que es el Ministerio de Cultura y Patrimonio. También la planificación, que es el diseño, ejecución, elaboración de planes y programas, la gestión, que consistiría en registrar, inventariar, conservar, preservar, restaurar, salvaguardar y difundir el patrimonio. El control, la supervisión y la gestión, y por último la regulación, que es la aplicación, la creación de normas y reglamentos que les permitan contar con un adecuado modelo de gestión y sobre todo que garantice la salvaguardia y la protección de sus bienes patrimoniales. Seguimos. Bien, ahora tenemos algunas propuestas de acciones que se podrían realizar en torno a esta emergencia desde los GAT municipales. Sabemos que una de las competencias que nos corresponde es el tema de la preservación, que no es más que evitar que se produzcan daños en los bienes culturales. En ese sentido, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural ya se ha pronunciado con un documento completo en torno a las recomendaciones para los procesos de fumigación que se están realizando en cada uno de nuestros cantones, dirigidos a lo que serían bienes situados en espacios públicos como edificios, parques, monumentos, el tema también de bienes culturales custodiados en recintos cerrados como son museos, archivos, espacios religiosos. Tenemos que tener en cuenta que como encargados del patrimonio debemos llevar un adecuado registro de todos estos procesos, identificar los productos con los que se están llevando a cabo y de no ser los recomendados, proponer que se cambien por los que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural nos están sugiriendo y recomendando para este tipo de espacios. Es muy importante que llevemos este registro y documentación de todos estos procesos que nos servirán en un futuro para mayores investigaciones.
Seguimos, por favor. Bien, también es muy importante en estos momentos realizar una evaluación y un diagnóstico de la situación actual en la que se encuentra nuestro cantón. Tenemos que identificar primero los sectores y las personas más vulnerables que han sido más afectadas por esta emergencia sanitaria. Hemos visto también muy necesario, con todo lo que ha sucedido, la importancia de contar con nuestros inventarios actualizados, ya que es la principal herramienta para poder tener y realizar un modelo de gestión en cada uno de nuestros cantones. Evaluemos también la incidencia de esta emergencia. Seguramente en algunos cantones habrá que contemplar este tema de la desvinculación de personal, pérdidas económicas, a lo mejor cierre de museos, centros culturales, el tema turístico también, que es muy afectado, la producción artesanal detenida, etcétera. Por último, también, la recomendación muy importante es verificar toda la planificación que se tenía para este año. Muchos GATS municipales ya han adjudicado contratos para este año, algunos se encontrarán con plazos suspendidos, y en virtud de la situación, a cómo se vaya normalizando las cosas, tendrán que retomarse estos procesos y evaluar los que estaban contemplados para este año y priorizar los que se puedan ejecutar en virtud al presupuesto municipal, a lo que cuenten los municipios ahora con sus fondos. Seguimos, por favor. Bien, una vez que identifiquemos el sector más vulnerable, que seguramente la mayoría coincidirá que será el área del sector de patrimonio inmaterial, debemos basarnos utilizar los instrumentos de salvaguardia con los que ya contamos, en este caso el de patrimonio inmaterial. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural cuenta ya con esta guía metodológica de salvaguarda de patrimonio cultural, que lo que busca es el desarrollo de acciones encaminadas a la dinamización, revitalización, transmisión, comunicación, difusión, promoción, fomento y protección del patrimonio inmaterial, identificado en 3 momentos, que son la identificación, que sería el registro, la investigación, que vendría a ser el diagnóstico, y por último, la definición de acciones de plan de salvaguarda, que serían ya las propuestas de proyectos y de acciones con el fin de mitigar los daños y garantizar la salvaguarda de este patrimonio. Seguimos, compañero. Bien, aquí haremos un ejemplo muy superficial, muy sencillo, para que podamos entender un poco cómo se debe elaborar este plan de salvaguarda. Vamos a poner como ejemplo, en este caso, el tema del sombrero de paja toquilla. Es muy importante que nosotros primero investiguemos, recopilemos toda la información que tengamos sobre el bien que vayamos a tratar, para evitar que se vuelva a producir gastos de investigaciones innecesarias, y por eso identificar ya la información con la que contamos. En este caso sabemos que el sombrero de paja toquilla es un bien un bien inmaterial declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial en el 5 de diciembre del año 2015. También sabemos que todo este proceso para realizar el sombrero une a varias provincias, como son Azuay, Manabí, Santa Elena. En Santa Elena, en las provincias de la costa, sabemos que se produce, se siembra la palma, donde también se trabaja las fibras y se distribuye a diferentes cantones, como son Sig, Chordelec, Paute o Alaceo. A la vez, las personas que realizan el trabajo de tejer, hemos investigado y nos cuentan que elaborar un sombrero por semana, más o menos, los realizan de 2 a 3 sombreros por semana. Estos los comercializan a los intermediarios con un valor de $10, y estos a su vez a mercados nacionales en $20 o $25 en promedio, y a mercados internacionales en donde llegan a costar de $200 hasta $300. Bien, ahora, haciendo un diagnóstico en torno a la situación que está pasando en el país, podríamos determinar algunas situaciones. Primero, sabemos que los sectores de las provincias de la costa son los sectores más afectados. Mucha gente no puede trabajar, no está saliendo de sus casas, no está produciendo, por lo tanto, la materia prima viene a ser un poco limitado. El transporte también, vías cerradas, corredores cerrados, no se puede entregar esta materia prima a las productoras. No se elabora, por tanto, el producto, tampoco tenemos demanda. Sabemos que el principal consumidor de este producto siempre es los turistas,
no tenemos turistas, también sabemos que mercados nacionales y los internacionales también se encuentran cerrados por ahora. Entonces, ¿qué podemos proponer para poder mitigar todos estos daños provocados por esta crisis sanitaria en torno a esta reactivación y recuperación de un medio de vida, como es el tema del sombrero de paja toquilla? Aquí hemos puesto como ejemplo el fortalecimiento de la cadena de valor toquillera de las provincias Manabí, Santa Elena y Azuay. Es muy importante que en situaciones como esta empecemos a pensar y a trabajar de manera coordinada, buscando el trabajo interinstitucional. Sabemos que podemos trabajar conjuntamente con otros municipios y así podríamos compartir inversiones, compartir gastos y entre todos trabajar por un objetivo común, que es en este caso la salvaguarda de este bien inmaterial que es el sombrero de paja toquilla. Algunas acciones que se podrían proponer: socializaciones, capacitaciones, una elaboración de un plan de rutas para transporte y entregas de esta materia prima. Además, implementación de herramientas digitales para promoción de estos productos, difusión en medios digitales, estrategias nuevas publicitarias. Ahí hemos puesto en la diapositiva un ejemplo. En Cuenca se promovía el uso del sombrero los días viernes, por ejemplo, que puede ser unas ideas para empezar también nosotros a valorar lo nuestro, a utilizar y a consumir también nuestros productos de nuestros artesanos. Y por último también se podía proponer empezar a buscar nuevos mercados extranjeros para que se puedan hacer estas importaciones. Bien, como digo, lo importante es que cada uno de nuestros cantones identifiquemos el sector más afectado y empecemos a proponer acciones en pro de su salvaguarda. Seguimos, por favor. Y por último, y creo que lo más importante, lo que más nos preocupamos todos, ¿no?, es el tema de identificar las fuentes de financiamiento. Sabemos que para la competencia de preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural que tienen los GAD municipales, ellos cuentan primero, con las transferencias realizadas por parte del gobierno nacional por los años 2015 y 2016 a través del convenio del Ministerio de Finanzas, el BEDE y AME. Para acceso a estos fondos, ustedes tendrían que presentar un proyecto relacionado al patrimonio cultural. Las transferencias también de parte del gobierno por los años 2017, 18 y 19, que lastimosamente todavía no se las ha asignado. Hay también el programa del Ministerio de Cultura administrado por el BEDE para la competencia del patrimonio, que es un fondo que se ha dado para 91 municipios de hasta $34,000, que les permite realizar trabajos de actualización de inventarios, implementación de normativa y reglamento o planes de gestión también. También tenemos el presupuesto municipal que nace de los ingresos propios, transferencia de capital y crédito público, y por último, y el que considero que ahora por la situación actual que vive el país y la situación económica sobre todo, se debería tener mucho en cuenta, que es el tema de la cooperación internacional. En vista de esta crisis sanitaria se han abierto varias ofertas de cooperación internacional para los países que han sido más afectados. Sabemos que Ecuador es uno de esos países, por lo tanto, considero que será un buen candidato para poder aplicar estos fondos. El Departamento de Cooperación Internacional de AME cuenta con una página www.cioc.ame.gov.es, en donde ustedes podrán encontrar un listado completo de todos los oferentes internacionales, de toda la cooperación que se está ofreciendo para ayuda a los GAD municipales, ya sea de tipo económico o también en pro de fortalecimiento de capacidades a través de intercambio de profesionales y técnicos especialistas en diferentes áreas. Por eso es muy importante que nosotros identifiquemos ya en nuestro cantón el sector más afectado para poder identificar a qué cooperación, a qué embajada, a qué gobierno, a qué organismo internacional podemos acudir para gestionar este financiamiento. Muchísimas gracias, compañeros. Siguiente, por favor. Y bueno, decirles que estamos a las órdenes de la Dirección Técnica de AME para cualquier ayuda, asesoría. Muchísimas gracias, compañeros. Desde la Dirección Nacional Técnica,
Desde la Coordinación de Gestión y Fortalecimiento Municipal, agradecemos la participación de la licenciada Erika Ullauri, especialista en patrimonio de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. Damos nuevamente la cordial bienvenida al ingeniero Patricio Zamora Aguilar, subsecretario de Patrimonio Cultural de parte de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, de sus 221 cantones como ente agremiados. La cordial bienvenida y pues le dejamos ya a continuación a nuestro invitado, delegado del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Ingeniero, bienvenido y muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Un agradecimiento a la Asociación de Municipales del Ecuador, a Raúl Delgado, su presidente. Muchas gracias. Estos espacios son importantes para dialogar, para conocer sobre los diferentes niveles de gestión que hacemos las instituciones para la puesta en valor y para la protección de nuestro patrimonio cultural. Reciban ustedes un saludo cordial de nuestro ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco, quien trabaja de manera articulada, de manera coordinada con cada uno de los municipios, y en esta ocasión me ha delegado para que comparta con ustedes sobre la gestión integral del patrimonio. Como ya Erika hizo un paso rápido sobre lo que es el patrimonio, yo también lo haré de esa manera y únicamente me enfocaré en cuáles son las tareas de los GATS. Entonces, brevemente podemos nosotros conocer que el patrimonio cultural es un concepto subjetivo porque se basa en el sentir de las personas. Si yo pregunto a los 100 participantes que estamos acá en este foro, ¿qué entienden por patrimonio? Seguramente tendremos unos 10 o 15 criterios, todos ellos válidos, puesto que nuestro patrimonio, como le digo, se basa en el sentir de las personas. También es el conjunto de manifestaciones que caracterizan un pueblo, manifestaciones tanto materiales como inmateriales. Y también estas manifestaciones o ese conjunto de elementos resultan de un proceso histórico y un proceso que necesariamente tiene que ver con el ser humano y su entorno. El patrimonio cultural está clasificado en 5 grandes ámbitos: el arqueológico, el inmueble, el mueble, el documental y el inmaterial. Cuando nosotros hablamos de patrimonio, muchas de las veces hemos estado acostumbrados a hablar del patrimonio inmueble, de los centros históricos, de los bienes edificados. Sin embargo, la riqueza cultural y el legado histórico del Ecuador permite que nosotros poseamos un acervo patrimonial inmenso en el área arqueológica, en el área mueble, en el área documental y también en el área inmaterial. Ya vimos que Erika puso como ejemplo el sombrero de paja toquilla, mismo que es patrimonio de la humanidad desde el año 2012 y que representa una de nuestras manifestaciones inmateriales más importantes. Bueno, para una adecuada gestión del patrimonio cultural debemos tener en cuenta que tenemos una normativa, un cuerpo legal que nos ampara, y nosotros la conoceremos de manera breve, puesto que ya se refirieron también al caso. Vamos a empezar con la Carta Magna, que es la de mayor jerarquía en nuestro país. La Constitución de la República protege el patrimonio en todos los niveles. Nosotros podemos ver que el artículo 3 habla sobre los principios fundamentales y ordena al Estado el proteger nuestro patrimonio natural y patrimonio cultural. De la misma manera, el artículo 83 se refiere a la responsabilidad de las y los ecuatorianos en conservar nuestro patrimonio cultural. Y finalmente, el 264 se refiere a las competencias exclusivas de los GATS. Muchos dicen que el COTAD en el año 2010 transfirió las competencias a los municipios. Sin embargo, como nos podemos dar cuenta, en el año 2008 esas competencias ya fueron transferidas por parte de nuestra propia Constitución de la República. Por otra parte, la Ley Orgánica de Cultura, que es una ley Nobel, fue promulgada el 30 de diciembre de 2016, fortalece esa protección del patrimonio cultural y garantiza el respeto al mismo. Podemos observar que el artículo 50 habla de los bienes que conforman el patrimonio cultural y que estos son tangibles e intangibles y que necesariamente cumplen una función social derivada de su importancia histórica. Así también, el artículo 67 prohíbe la destrucción del patrimonio cultural, la destrucción total o destrucción parcial. Y este artículo está asociado con el 237 del COIP, que también tipifica de manera penal el detrimento al patrimonio. Finalmente, el artículo 92 se refiere a las competencias que tienen los GATS para, dentro de su territorio, brindar un adecuado mantenimiento, conservación y difusión del patrimonio cultural. El COTAD. El COTAD es importantísimo en la gestión de los GATS. ¿Por qué? Porque
habla de la recuperación y preservación que tiene que tener el patrimonio, habla también de las competencias exclusivas que son poseedores los gobiernos autónomos descentralizados, y en su artículo 57, literal X, habla de la regulación y el control y el uso del suelo. Entonces, aquí en el uso del suelo, los GATS tienen una herramienta importantísima para, dentro de sus planes de ordenamiento y dentro de sus PUCs, generar las herramientas, las resoluciones, las ordenanzas que permitan un uso adecuado del suelo y que este uso sea acorde, cuando sea necesario, con el respeto patrimonial. Les voy a poner un ejemplo. En un GAT a nivel nacional se quería construir un parque industrial junto a un complejo arqueológico. Entonces, hay que saber medir si es que es menester colocar ahí una infraestructura de esa manera. No estoy diciendo con ello que no se deba producir espacios para el desarrollo social, para el desarrollo local, sin embargo, que tiene que haber un adecuado uso y gestión del suelo de tal manera que no caiga en detrimento los sitios arqueológicos, los sitios paleontológicos, y que de esta manera más bien se busque unos usos complementarios. En resumen, según la normativa legal, tenemos las siguientes competencias. El Ministerio de Cultura, como ente rector, está a cargo de la formulación, ejecución, evaluación de las políticas públicas, de elaborar y ejecutar programas y proyectos, y de la supervisión y el control del patrimonio en territorio nacional. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que es nuestra institución adscrita de investigación y control técnico, tienen a cargo precisamente esas dos responsabilidades: el brindar asesoramiento técnico a cada uno de los GATS, de tal manera que se puedan ejecutar procesos de conservación del patrimonio, y de tal manera que podamos nosotros llegar a ocupar los 5 ámbitos del patrimonio de manera integral. También el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural tiene a cargo la gestión de riesgos del patrimonio, así como hay un COE nacional que analiza los riesgos ante una eventualidad a nivel general. También el instituto forma parte de una de esas mesas para analizar el tema específicamente relacionado con el patrimonio. Ahora, ¿cuáles son las competencias de los GATS municipales? Los GATS tienen a cargo la gestión del patrimonio cultural en su territorio y tienen que brindar un adecuado mantenimiento, conservación y difusión. Esto muchas de las veces hay que relacionarlo con nuevas oportunidades, hay que relacionarlo con el turismo, hay que relacionar el patrimonio como un motor de desarrollo, que ya lo veremos más adelante. ¿Cómo? ¿Cómo gestionar el patrimonio de una manera adecuada? Pues como yo lo dije anteriormente, hay la regulación, hay el control, hay las ordenanzas, hay muchas herramientas que nos permiten a nosotros como GATS municipales brindar un adecuado tratamiento al patrimonio. Y finalmente, los ciudadanos. Ya vimos que la Constitución manda a que todos tenemos la obligación de preservar y conservar nuestro patrimonio cultural. Y bueno, ya somos expertos en leyes, ahora vamos a entrar en materia y abordaremos algunas de las aristas para una adecuada gestión del patrimonio. Antes de empezar, quiero decirles que no hay una receta, pues todo depende del territorio en el que nos encontremos, del tamaño de nuestro cantón, de la georreferenciación de ese cantón, de la riqueza cultural. Recordemos que nosotros somos un país pluricultural, poseemos mucho patrimonio inmaterial, entonces no hay una receta específica para decir de esta manera tiene que manejarse el patrimonio, si es que abordaremos algunas aristas que nos permitan ser innovadores. Bueno, dentro de esas aristas nosotros tenemos ver al patrimonio cultural como un motor de desarrollo. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Generando economías creativas que incluyan a la mayor cantidad de actores culturales. Es decir, desde los municipios podemos generar proyectos enfocados en las industrias creativas que abarquen a la mayor parte de actores culturales que existen en territorio, ¿sí? También brindando un manejo sostenible y responsable de los recursos culturales, como lo son museos, sitios históricos o sitios arqueológicos. Esto también va relacionado con el turismo. No podemos atraer una oferta turística adecuada y no podemos generar una economía en turismo comunitario, por ejemplo, si es que no tenemos los sitios o la infraestructura cultural conservada y adecuada. Otra de las aristas es mediante una adecuada conservación del patrimonio cultural. Siempre se escucha que mantener el patrimonio cultural es muy costoso, pero bueno, ¿cuáles son las iniciativas de los GATS para que esto no sea costoso? Generalmente las infraestructuras culturales no reciben mantenimiento durante muchos años y esto hace que se encarezcan los costos de mantenimiento y de conservación. Nosotros, desde el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, cuando directores teníamos experiencias de recuperaciones de bienes inmuebles, por ejemplo, a menos de $300 el metro cuadrado. Entonces, cuando existe la inventiva, cuando existen estas
esta manera de tratar el patrimonio de manera integral, los costos se reducen. Ahora, si es que, por ejemplo, nosotros tenemos un bien inmueble de alto valor, una iglesia, un parque, una plaza, que no le hemos dado mantenimiento durante los últimos 10 años, evidentemente cuando nosotros entremos a intervenir, los costos serán superiores. De ahí, pues como decía Erika, nosotros tenemos ya recursos que vienen canalizados de diferentes maneras, y la idea es que estos recursos lleguen a todos los patrimonios, no solo a los bienes edificados, sino, como les dije yo, al patrimonio arqueológico, al patrimonio documental, al patrimonio cultural e inmaterial, que a mi manera de ver es el más importante porque deviene del sentir y del pensar de la gente. Todas estas aristas tienen razón únicamente cuando generan una mejor calidad de vida. No podemos pensar en un proyecto sobre el patrimonio cultural que no tenga la apropiación ciudadana, pues no tiene sentido. Si nosotros como GATS estamos planificando la ejecución de proyectos para recuperación del patrimonio y en esos proyectos no se genera una mejor calidad de vida para una comunidad o para un sitio determinado, el proyecto no va a tener éxito. Entonces esto es muy importante, es indispensable nosotros que conozcamos que estas aristas tienen sentido únicamente cuando hay una apropiación ciudadana y cuando esta apropiación ciudadana se ve reflejada en una mejor calidad de vida. Por ello, la vinculación con la comunidad es indispensable. Aquí nosotros hemos puesto una fórmula que si se cumple necesariamente, pues puede generar mejores condiciones. Esto es, una adecuada gestión del patrimonio toma en cuenta la vinculación con la comunidad y a eso se le suman incentivos, pero incentivos reales, como proyectos, como mejoras, como políticas públicas, como descuentos en tasas, es decir, nosotros desde la administración local tenemos que generar herramientas que le digan a la gente que debe identificarse, que debe sentirse identificada con su legado histórico, con su legado cultural y que tiene que protegerlo, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros desde el legado municipal nos apegamos a la gente y encima generamos incentivos, podemos hablar de la recuperación del patrimonio. Es decir, si es que hay otras necesidades que en la población aún no han sido atendidas, mal podemos nosotros exigir la protección del patrimonio o destinar recursos única y exclusivamente para este ámbito, ¿no es cierto? Cuando se habla del patrimonio se habla de las personas y es necesario, es estrictamente necesario tener esa vinculación con la comunidad. En estos planteamientos se deben tomar en cuenta los siguientes actores. Nosotros hemos clasificado aquí algunos de ellos de manera directa y de manera indirecta. Pues de manera directa tenemos el Ministerio de Cultura como ente rector, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, cada uno de los GATS. Y de manera indirecta tenemos la Iglesia, universidades, empresa privada, medios de comunicación y la sociedad civil. ¿Cuál es una de las políticas públicas que mayores resultados nos ha dado? Les voy a decir, es dejar los egoísmos de lado. Hay que olvidarse de los egoísmos, hay que trabajar de manera interinstitucional, hay que trabajar de manera articulada. Nosotros teníamos unas bonitas experiencias en donde, por ejemplo, queríamos sacar unos recetarios y queríamos poner en valor el patrimonio alimentario, pero no había imprenta, ni habían recursos para impresión, entonces nos asociamos con otra institución y esta institución nos prestó su imprenta y pudimos sacar, es decir, nosotros pusimos el conocimiento y la otra empresa o la otra institución puso pues la maquinaria y pudimos llevar al conocimiento de la gente este producto y este proyecto que articuló en el austro a la mayoría de portadores de saberes ancestrales, en este caso relacionados con la gastronomía. Entonces, aquí la invitación a trabajar de manera interinstitucional, la academia es importantísima en los proyectos del patrimonio, por ejemplo, ya Erika habló de los modelos de gestión, entonces en la construcción de modelos de gestión participan necesariamente equipos multidisciplinarios y muchas de las veces en nuestros GATS no tenemos expertos en economía o no tenemos expertos en análisis del patrimonio cultural inmaterial, no tenemos un sociólogo, no tenemos un arqueólogo, y las universidades a nivel nacional sí cuentan con estas experticias técnicas, entonces se debe generar estas relaciones a nivel de ganar-ganar, en donde se obtengan productos que finalmente se vean reflejados en un beneficio comunitario. Finalmente yo les quiero hacer una invitación. Nosotros en esta época, con las condiciones sociales, con las condiciones económicas que vive nuestro país, pues les invito a generar estrategias innovadoras, es decir, a mirar el patrimonio como un recurso estratégico, mirar al patrimonio como un eje de desarrollo en los centros y en los espacios rurales y en los centros históricos. Las políticas en torno a su gestión deben tener la capacidad necesariamente de influir en las actividades socioeconómicas y, como les había dicho anteriormente, mejorar las condiciones de vida de la población. Ya Erika se había referido anteriormente a los recursos que existen a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional.
creo que estamos pasando por un momento histórico en donde debemos reinventar los procesos, en donde debemos buscar recursos que permitan cambiar las matrices productivas, las matrices económicas en cada uno de nuestros territorios y generar estos fomentos a las actividades culturales. Como ejemplo, Europa tiene un promedio del 73% de sus ingresos del PIB relacionado con las industrias culturales y el turismo, cuando en Ecuador no llegamos ni al 2%. Entonces esas economías giran en torno a la oferta cultural y giran en torno al turismo que va a degustar esa oferta cultural. Y nosotros tenemos una riqueza y un legado histórico muy importante en todo el territorio nacional, en las 4 regiones. Entonces, como autoridades a nivel local estamos llamados a recuperar esos espacios, a ponerlos en valor y a generar estrategias de manera mancomunada. Voy a citar un ejemplo nada más. En algún momento se habló de generar rutas de turismo comunitario en la provincia del Cañar, en donde por un lado teníamos la estación del tren ubicada en Coyoctos, Cantón El Tambo, teníamos Ingapírica en Cantón El Cañar, también teníamos la iglesia de la Virgen del Rocío en Biblián, y queríamos generar un proyecto que abarque los cantones de manera integral y rutas de turismo que permitan a la gente no solo quedarse en un territorio, sino recorrer de manera general 3 o 4 espacios. Entonces, ustedes verán dentro de sus territorios que tienen alcaldías vecinas, que tienen juntas parroquiales vecinas con las que se puede desarrollar este tipo de proyectos y donde se puede poner en valor el patrimonio. Para eso también ustedes pueden recibir el asesoramiento técnico del Ministerio de Cultura, pueden recibir el asesoramiento técnico del Instituto de Patrimonio. Estamos a las órdenes, tenemos un mandato de ley para brindar esa ayuda, ese asesoramiento. Finalmente quiero acabar mi intervención pues comentándoles que el ministro de Cultura se ha referido en días anteriores a un plan integral que vamos a lanzar como Ministerio de Cultura, un plan que tiene 2 etapas, que está enfocado en abarcar, como también les decía durante mi intervención, la mayor cantidad de actores culturales y en diferentes etapas generar una dinamización de los espacios culturales, de la oferta cultural y de los contenidos culturales. De esta manera el Ministerio de Cultura y Patrimonio es responsable, pues, con la gente que desarrolla gestión cultural, habrán importantes recursos que se destinen en cada una de estas etapas, se convocarán también a fondos concursables desde el Instituto de Fomento de las Artes y Creatividad, desde el Instituto Cinematográfico y desde el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, con una consigna. La idea es que estos proyectos lleguen a la vena de los portadores de saberes ancestrales, que lleguen a la vena de los emprendedores culturales, que lleguen directamente a quienes realizan la gestión cultural. Quiero acabar mi intervención agradeciendo nuevamente a la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Siempre es importante, como decía, compartir estos espacios, contestar las inquietudes que necesariamente nacen de este diálogo y poder de alguna manera buscar soluciones para generar estos proyectos que permiten mejores condiciones para nuestras comunidades y pues sin duda que permiten mejores condiciones para nuestro patrimonio. Muchísimas gracias, Patricio. Un saludo fraterno a Raúl. Muy bien, agradecemos infinitamente la participación del ingeniero Patricio Zamora, subsecretario de Patrimonio Cultural, a esta iniciativa que desde AME, liderada por nuestro presidente, el ingeniero Raúl Delgado, y nuestro director ejecutivo, el ingeniero Luis Mario Barzallo, ha puesto a disposición de los 221 GATS municipales del país. Queremos agradecer la participación de aproximadamente 100 participantes in situ en esta conferencia vía Zoom y los más de 100 seguidores mediante Facebook Live que se encuentran conectados a la página de Facebook de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. Importantes palabras de intervenciones y una iniciativa de apertura y de contacto directo que estrechan y fortalecen los lazos desde el gobierno central con su cartera de Estado y su digno representante, aquí el ingeniero Patricio Zamora, y la AME, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, con el objetivo firme del apoyo técnico, del acompañamiento permanente a cada uno de los GATS municipales del país. El manifestarles que el chat se encuentra abierto para cualquier tipo de inquietud o pregunta por parte de los participantes. A continuación le vamos a dar la palabra al economista Javier Orti, analista de la Coordinación de Fortalecimiento Municipal de la AME, quien ha estado sistematizando las múltiples inquietudes y preguntas dirigidos a nuestros importantes panelistas. Pedimos, por favor, se le habilite el audio al economista Javier Orti para que proceda con la lectura de las preguntas dadas en estas importantes intervenciones del día de hoy. Muchas gracias, estimado Patricio. Muy buenas tardes, estimados y estimadas participantes.
Muchas gracias al ingeniero Zamora y a la licenciada Ullauri por sus ponencias. Comenzaremos con las preguntas de los participantes, para lo cual les invito a realizar sus preguntas a través del chat e incluir el nombre del expositor o de la expositora al que va dirigida la pregunta. Hasta que vayan escribiendo las preguntas en el chat, daré lectura a los comentarios que se están escribiendo a través de Facebook Live. En este caso, por ejemplo, Germán Pérez comenta que es necesario conocer las transferencias para la competencia de patrimonio que han sido transferidas a los GATS. Esa información es de vital importancia para poder apoyar a los GATS a construir sus proyectos. Ahí quisiera que el ingeniero Zamora nos acote un poco más del tema. Gracias, estimado Germán, por tu pregunta. Sí, necesariamente se requieren conocer qué transferencias han sido hechas y cuáles están efectivas. Creo que Erika se refirió en un primer momento de su intervención a que ya se ha realizado la devolución del IVA hasta el año 2018 y nosotros hemos entregado como Gobierno Nacional a través de algunos proyectos recursos también para la protección del patrimonio nacional. Dentro de la segunda fase del proyecto de protección de patrimonio, nosotros tenemos cerca de 12 millones que se encuentran canalizados a través del BEDE en 3 fases, en proyectos de fortalecimiento, en proyectos de preinversión y en proyectos de inversión a través de los cuales los GATS pueden acceder a estos recursos. Hay una modalidad del 70% reembolsable y 30% no reembolsable, previo informe técnico del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Y pues ya la segunda parte de la pregunta de Germán, me preocuparé por conseguir la información de cuánto le corresponde a cada GAT y si ya ha sido transferida o no esos recursos que están a cargo del Ministerio de Finanzas. Debemos tomar en consideración una situación, ustedes que están en cada uno de sus gobiernos autónomos descentralizados. El Ministerio de Finanzas hace transferencias directas sobre la totalidad de los recursos, es decir, no dice si es que a usted le corresponden, por ejemplo, $100,000, 10,000 son para vialidad, 10,000 son para seguridad, 10,000 son para salud, 10,000 son para patrimonio, y no le transfieren de esa manera, sino que las transferencias en materias económicas se realizan de manera integral. Me preocuparé a través de la AME por conocer cuál ha sido la asignación para el año 2020 a cada una de las alcaldías, para que esta a su vez sea canalizada a los señores alcaldes y a sus directores de planificación para que dispongan de estos recursos de una manera responsable directamente para la ejecución de proyectos de promoción patrimonial. Estimado Javier, voy a acotar una información a la intervención. Por favor. Los fondos por la competencia de los años 2015 y 2016 que les corresponde a los GAT municipales, para acceso a esos fondos de esos años, los GAT municipales necesitan presentar un proyecto que sea relacionado al tema de patrimonio cultural. Nosotros contamos en la dirección técnica con el Departamento de Economía y Finanzas, expertos. Ellos tienen la información detallada de los fondos y cuánto les corresponde a cada uno de los GAT por esta competencia en estos años. Cualquier información que necesite el GAT, información personalizada, contactarse por favor con nosotros desde la AME, les estaremos ayudando y contándoles cuál es el valor que les correspondería, los requisitos, sobre todo para que puedan acceder a estos fondos de estos años. Muchas gracias, ingeniera Ullauri. Tenemos otra consulta para el ingeniero Patricio Zamora. ¿Qué se está haciendo a través del Ministerio de Cultura para garantizar los fondos de cultura y patrimonio? Gracias, estimado Javier. Como todos conocemos, los fondos de la cultura o el ex Foncultura obedece a un porcentaje de las utilidades del Banco del Estado y reposa precisamente en el Banco del Estado para que año a año el Ministerio de Cultura, a través de convocatorias que la ley las faculta y las permite, se generen proyectos y se entreguen estos fondos, un porcentaje de esos fondos a través de la modalidad de recursos o fondos concursales. Como les había dicho en mi intervención, este año, para nosotros generar esta activación cultural durante la emergencia por la pandemia del COVID-19 y posterior a esa fase de emergencia, en una fase denominada de reactivación, generaremos convocatorias a través de cada uno de los institutos adscritos al Ministerio de Cultura y Patrimonio. Estos son el IFAIC, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y el ICA. Entonces, luego de una cuidadosa selección de temas, se generan estos proyectos y se convocan
para que la gente participe y que pueda obtener recursos en la modalidad que les había manifestado de fondos no concursables. ¿Cuál es la consigna del Ministerio de Cultura y cuál ha sido el pedido de nuestro gobierno, de nuestro ministro? Que esos fondos se entreguen de manera inmediata a proyectos de gestión cultural, divididos en algunos segmentos que abarquen de manera integral a la mayor cantidad de gestores culturales. Los fondos se encuentran garantizados y se encuentran garantizados por ley, donde reposan en el Banco de Desarrollo. Esos fondos no los administra el Ministerio de Cultura, sino los administra el BEDE, y cuando se tienen que entregar los fondos concursables se lo hace luego de establecer un procedimiento apegado a la ley y a la normativa vigente. Muchas gracias, ingeniero. Desde Facebook, Mauricio Velasco Albán comenta que es preciso que los GATS empiecen a trabajar en procesos de regulación a nivel cantonal sobre los distintos patrimonios en su jurisdicción. En ese caso, quisiera que la licenciada Ullauri nos comente un poco sobre este tema. Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, es muy importante, ¿no?, que los GAT municipales asuman de manera adecuada esta competencia de preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural. Entre esas, la primera herramienta es implementar un adecuado plan de manejo de sus bienes patrimoniales, iniciando con una actualización de sus inventarios para conocer con qué bienes cuenta cada uno de nuestros cantones, y a partir de eso realizar y gestionar planes en pro de garantizar su protección y también su salvaguarda. La implementación de normativas, reglamentación también es muy importante. Esto permitirá también tener un modelo adecuado, un modelo completo de gestión, y que se deba también incluir en todos los planes de ordenamiento territorial, para que se puedan organizar de mejor manera todos los proyectos y priorizar también de esta manera las situaciones más emergentes de cada uno de nuestros cantones. Muchas gracias, ingeniera. De igual manera, por Facebook, Du Solano consulta, mejor dicho, comenta: hoy más que nunca es necesario y urgente fortalecer las áreas de cultura y patrimonio. Recuerden que es un trabajo interdisciplinario. En este caso, la consulta sería para el ingeniero Zamora. ¿Qué se está haciendo a través del Ministerio de Cultura para este trabajo? Como les había dicho durante mi manifestación, pues es importante trabajar al patrimonio y a la cultura de manera transversal, verla como un motor de desarrollo y como un dinamizador de las economías locales. Desde el Ministerio de Cultura, a través de cada una de sus subsecretarías, estamos generando proyectos de vinculación comunitaria y proyectos de reactivación cultural. Yo me referiré particularmente a la Subsecretaría de Patrimonio en cuanto al trabajo que se hace para la salvaguarda del patrimonio tanto material como inmaterial, para el trabajo articulado con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, por ejemplo, para la recuperación de sitios arqueológicos y para la generación de oportunidades de turismo comunitario, para que la gente o las comunidades que se gestan en torno a estos sitios puedan tener mejores condiciones y puedan generar proyectos de beneficio, no únicamente vinculados con el patrimonio, sino también con oportunidades como, por ejemplo, la vestimenta tradicional, la artesanía, la gastronomía, que les permita generar recursos para generar mejores condiciones de vida hacia ellos. Como les había dicho también ya, no sé si puedo compartir ahora el plan de cultura, veamos si se comparte. Entonces, este plan integral de contingencia para las artes y la cultura, como les había dicho yo, contiene dos etapas. La etapa de la emergencia, que es la que estamos viviendo ahora por el tema del COVID. La secretaría, sí, que por si acaso me pide información luego. Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, estimado subsecretario, Ya. sí. Está Entonces, este plan tiene dos etapas. La de emergencia que estamos viviendo ahora, en donde a través de la entrega inmediata de $1 millón, llegaremos a 5.500 gestores culturales para que ellos se sostengan durante estos 3 meses, que es la gente que trabaja con espectáculos, por ejemplo, culturales en los parques, en la vía pública, que genera ese trabajo del día a día y que no tiene cómo sustentarse el día de hoy. También se ha generado esta línea de fomento en donde nosotros trabajaremos con 2.500 gestores para la creación de nuevos contenidos y la circulación de los mismos en todos los canales a nivel nacional. Se ha generado también una línea de crédito para los trabajadores de la cultura, con créditos que van desde los $10.000 hasta los $500.000 y con 10 años plazo.
Ya en una segunda etapa, cuando nosotros podamos reaperturar los sitios culturales, cuando podamos aperturar los museos, los lugares históricos, los sitios arqueológicos, tenemos necesariamente que trabajar en esa reactivación. Como les decía yo, cambiar esa matriz productiva y ver al patrimonio como un recurso sustentable, como un recurso sostenible, como un motor para cada una de las comunidades. Ahí nosotros hemos redefinido los mecanismos. Dice, replanteamiento de los servicios a través artísticos. del IFAIC, Un del ICA y del INPC. También pues, se ha realizado la reconfiguración de los servicios culturales y hemos utilizado las tecnologías. Nosotros hemos creado sitios culturales, esta página web a través de la cual nosotros difundimos los contenidos del Ministerio de Cultura y de cada uno de los sitios culturales a nivel nacional, de tal manera que las personas que están en sus casas pueden en familia recorrer estos sitios culturales y conocer más de nuestro legado histórico, de nuestro legado cultural a nivel nacional. Hemos trabajado en la generación de protocolos, reglamentos y normativas que nos permitirán mejores oportunidades, mejores herramientas y que nos permitirán la estructuración de proyectos para una adecuada gestión de las artes, de la cultura y del patrimonio. Y finalmente hemos trabajado en acuerdos para la circulación de contenidos artísticos, culturales a nivel local y a nivel nacional. Aquí es la invitación a cada uno de ustedes como trabajadores de los municipios, como funcionarios de los GATS, para consumir lo local, para cuando se trate de una festividad, cuando se trate de una reunión, cuando se trate de alguna ceremonia, algún reconocimiento, utilizar los artistas locales, los artistas nacionales. Entonces, en ese sentido, también nosotros colaboramos, damos una mano, pues contratando a los gestores culturales locales, a los gestores culturales de sitio. Eso nos permite también reactivar la economía y espero con esto haber contestado la pregunta. Muchas gracias, ingeniero Zamora. Doy el paso al ingeniero Patricio Yavaca para continuar con el cierre del evento, por favor. Bueno, muchas gracias, ingeniero Patricio Zamora, subsecretario de Patrimonio Cultural, ingeniera licenciada Erika Ullauri. A continuación tenemos el honor de dar la palabra al ingeniero Marco González. El ingeniero Marco González es asesor de presidencia de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. Contamos con su presencia ya que es él quien, como delegado del señor presidente de la AME, el ingeniero Raúl Delgado, va a proceder al cierre del evento del día de hoy, referente al patrimonio cultural en tiempos de pandemia desde la gestión de los GATS municipales. Ingeniero Marco González, muchas gracias y bienvenido. Muchísimas gracias, mi querido Patricio. Darles un saludo a Patricio Zamora. Tenemos el gusto, el honor de tenerlo por acá en esta exposición. Qué chévere, tenemos amistad con Patricio ya de algunos años y pues la verdad está en muy buenas manos ese viceministerio y pues ese trabajo que viene realizando, estimado Patricio, digno de valorarlo y de felicitarlo. Asimismo a Erika por esa exposición, nuestra compañera técnica de AME, a todos los compañeros. Estoy gratamente sorprendido de la acogida que tenemos en cada uno de los talleres y capacitaciones que estamos brindando desde AME. Y pues esta exposición para mí es de vital importancia porque tenemos algunas dificultades y algunas circunstancias que vamos a tener que enfrentar cuando regresemos ya en la medida de lo posible a la normalidad en cada uno de nuestros municipios y en nuestros territorios. Y una de esas es precisamente el tema patrimonial y el tema turístico, porque hemos tenido algunas necesidades desde los GATS municipales de los 221 municipios que tiene nuestro país en tratar de acceder a los recursos que estaban comentando hace un momento tanto Erika como Patricio, producto de los recursos que se tiene que por ley entregar a través del BEDE. Están prácticamente esos recursos esperando de proyectos. Nos cogió el cambio de administración ahora con las nuevas autoridades y por ende pues se ha venido retrasando aún más. Tenemos que trabajar en la elaboración de proyectos. Está el AME precisamente, como ya lo expuso Erika, y todo el personal del área técnica dispuestos a apoyarles, ayudarles para poder tratar de sacar estos proyectos y asimismo con nuestras gestiones en el BEDE, tratar de que estos recursos se canalicen adecuadamente.
Tenemos muchos compromisos, tenemos un reto importantísimo. Ayer tuvimos un comité ejecutivo de todas las autoridades, las máximas autoridades del municipalismo, que nos acompañaron también los alcaldes de Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, Manta, en donde estuvo con nosotros la señora ministra de Gobierno, estuvo el señor ministro de Salud, la señora ministra de Gestión de Riesgos y el comandante general de la policía. Nos expusieron brevemente cómo está la situación en cada uno de nuestros cantones. Esa información ya se les ha pasado a los señores alcaldes, porque tenemos el reto de comenzar a trabajar ya en todos los protocolos para poder ir cambiando la semaforización de color del rojo que estamos y que nos vamos a mantener por resolución de la mayoría de los alcaldes del país. Nos vamos a mantener en estos 15 días, pero tenemos que ya ir trabajando para pensar en hacer los cambios ya hacia el amarillo y luego pues veremos las condiciones del país si se va logrando cambiar a verde. Pero esto implica un trabajo articulado y el AME está para eso, precisamente para poderles ayudar a generar estos protocolos, porque tenemos que reactivar a todos los sectores productivos de cada uno de nuestros cantones y cada una de estas áreas de la sociedad necesitan tener un protocolo específico de trabajo, cómo irse nuevamente vinculando y activando en el tema productivo. Así que tenemos un reto enorme, compañeros, y ustedes como técnicos son precisamente ese brazo ejecutor de cada uno de nuestros compañeros alcaldes para poder reactivar en el área en la que nos desempeñamos nosotros en el municipio. Darles un saludo fuerte de parte del ingeniero Raúl Delgado, nuestro presidente de AME, de parte de Luis Mario Barzallo, nuestro compañero director ejecutivo. Estamos articulando acciones con el gobierno nacional, estamos apoyando y tratando de apoyar para que lleguen los recursos de manera adecuada y oportuna a cada uno de los municipios. El día de ayer, como les decía, tomamos esta resolución que les comenté de mantener la semaforización en estos 15 días en rojo y avanzar. Y para eso necesitamos de su apoyo, necesitamos de su colaboración, de su profesionalismo para poder encaminar de mejor manera nuestros territorios. No queremos lamentar la pérdida de vidas por ineficiencia o negligencia de alguno de nuestros actores en el municipalismo. Más bien, este es un llamado para que todos sumemos esfuerzos y hagamos las cosas bien y comencemos a implementar protocolos adecuados y proteger la vida de nuestros ciudadanos. Así que darles las gracias a todos ustedes y por su intermedio a los compañeros alcaldes para que sepan que desde la AME tienen ustedes un brazo ejecutor y un articulador efectivo para poder llevar a cabo todas las políticas públicas que nos corresponde y también una institución que defiende la autonomía y el municipalismo sobre todas las cosas. Estamos en ese tema, estamos trabajando con la Asamblea Nacional para que podamos también ayudarles a todos nuestros municipios para que esa autonomía tampoco se vea afectada. Así que agradecerles nuevamente a todos ustedes, a Patricio, darte un abrazo a la distancia, estimado amigo, que sigas trabajando en función de seguir apoyando a esta cartera de Estado que lo está haciendo muy bien, a Erika, a todos nuestros compañeros de la Dirección Técnica, gracias por ese trabajo articulado y mancomunado. Sigamos adelante, compañeros, que nos esperan largos días y retos importantes para salir adelante y sacar adelante a nuestro país. Un abrazo fuerte a todos. Muchas gracias, querido Marco, por el espacio. Saludos también a Raúl. Es importantísimo poder continuar trabajando de manera articulada. Reciban nuevamente el saludo y todo el apoyo de parte del ministro Juan Fernando Velasco. Quedamos a las órdenes desde el ministerio y esperamos poder seguir compartiendo con ustedes estos espacios. Agradecemos la participación del ingeniero Marco González, del ingeniero Patricio Zamora, de la ingeniera Erika Ullauri, del equipo de apoyo de parte de la Coordinación de Gestión y Fortalecimiento Municipal, así como al apoyo del equipo de la Coordinación de Capacitación bajo la coordinación del economista Amaro Calero. El manifestarles que todos los insumos brindados mediante esta videoconferencia Zoom serán transmitidos a sus correos electrónicos, adjunto la videoconferencia para que ustedes la puedan nuevamente analizar o replicarlas en cada uno de sus territorios. A continuación le damos ya la palabra a Santi como parte del equipo articulador de la
coordinación de capacitación para que tal vez ultime algún detalle al final. De parte de la Coordinación de Gestión y Fortalecimiento, un abrazo a todos y muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los participantes. Excelente acogida. Es un evento gratificante para todos los funcionarios municipales que pudieron acceder. Pues les invitamos a visitar nuestra página www.amevirtual.gov.c. Damos cursos por iniciar, a su vez también con varios eventos de sesiones de videoconferencia para que ustedes puedan revisar el detalle de estos eventos que se van a desarrollar en los próximos días y meses. A la vez también en la misma página se encuentra nuestro producto y nuestro servicio de asesoría virtual, en el cual ustedes pueden generar un ticket de asistencia si es que es una inquietud técnica y que necesitan un respaldo y un asesoramiento más detallado de parte de nuestros profesionales. Muchísimas gracias a todos y un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes, que estemos muy bien y sobresaliendo pues en estos tiempos de crisis. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, saludos a todos. Gracias. De parte de Guaranda. Saludos desde Zamora. De parte del Gracias. Municipal de Guaranda, Gonzalo Cisalema. Zamora, un gusto, compañeros. Municipal de Chichiquí.